mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes en este glorioso día, aleluya. Este es un día extraordinario que yo me gozo, aleluya, enormemente sin demeritar los otros. Yo te invito a que adoremos, bendigamos el nombre del Señor y unámonos a esos millones de hermanos en diferentes partes del mundo, diferentes culturas, diferentes horarios que estamos adorando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Papito lindo, muchas gracias por este nuevo día, por este regalo maravilloso de poder tener un lugar donde congregarnos, de recibir tu palabra, de ser adiestrados, de unirnos en nuestra misma afinidad de espíritu y adorarte y bendecirte a ti. Gracias por cada pastor, por cada persona que ha sido portador de este glorioso mensaje para educar, para conducir a tu pueblo. Yo te doy gracias por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Cristo Jesús. Yo te doy muchas gracias. Amén. Y amén, gloria al Señor, bendiciones mis amados hermanos. Queremos darle la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Estamos agradecidos, quiero de verdad de todo corazón. Me siento muy contento por los testimonios que escuchamos, por lo que Dios está haciendo a través de esta palabra en la vida de muchas personas que se les ha quitado muchas vendas, se están comprometiendo más con la palabra, escudriñando más la escritura, y esto me alegra mucho de que se estén alineando cada día al propósito eterno que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Continuamos con esta enseñanza, mis amados hermanos, seamos creyentes con determinación, y Dios nos ha venido hablando, aleluya, de una manera que yo creo que esto nos va a tomar un buen tiempo, porque necesitamos realmente, literalmente, escudriñarlo de una manera muy meticulosamente y sin afanes, porque necesitamos que el pueblo entienda esto y lo entendamos todos, mis amados hermanos. Esdras capítulo 7, versículo 10. Estamos desglosando este versículo porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Estuvimos hablando, mis amados hermanos, explicándoles Juan capítulo 5 del versículo 39 en adelante hasta el versículo 46, y solo voy a repetir la última parte del versículo 46, que dice: porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a mis escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Luego explicamos Deuteronomio y ahí nos quedamos, hermano. Deuteronomio capítulo 18, del escrito que Moisés habló acerca del Mesías, donde en una manera muy quirúrgica el Señor dice en la palabra que le va a pedir cuenta a aquellos que oyeron las palabras pero no quisieron creerle. Entonces yo me comprometí con ustedes a mostrarles muchos más versículos, y les voy a dar otro ejemplo. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Jesús se encontró con Nicodemo, y donde Jesús le explica a Nicodemo acerca de cómo Moisés levantó una serpiente en el desierto. Juan capítulo 3 es un texto muy conocido, y para aquellos que no lo conocen, lo invito a que lo lean. Recuerde que tenemos gente nueva que apenas está comenzando a leer la palabra. Lo animo a que lo lea, Juan capítulo 3. Voy a parafrasearle porque no lo voy a leer, solamente le voy a explicar la historia. Jesús se encuentra con un hombre que la Biblia llama un principal de la sinagoga. Esto no es un detalle menor. Un principal de la sinagoga era alguien de una envergadura, de una importancia en ese campo. Era alguien que pertenecía al Sanedrín. El Sanedrín era como decir una junta, diríamos, una asamblea, digámoslo así, de 71 rabinos, de 71 personas que escudriñaban la escritura, que se sentaban, como dice la Biblia, en la cátedra de Moisés, y allí se comenzaban a estudiar la Torá y a escudriñar todo eso. Y ellos tenían que manejar cierta reputación, tenían su vestimenta sacerdotal, su apariencia, obedecían la ley de Moisés. Mejor dicho, para ellos Moisés era sagrado, por así decirlo. Respetaban mucho los escritos de Moisés, y por eso Jesús los confronta con eso mismo. Jesús le dice: pero es que a ustedes los va a acusar es Moisés, porque Moisés escribió acerca de mí.
Y ustedes que se suponen que leen la palabra, no la están escudriñando como es, porque llegó el momento de cumplir lo que él escribió acerca de mí y ustedes no lo están recibiendo, ustedes no lo están escuchando. Entonces miren lo que dice Juan capítulo 3, versículo 3 en adelante. Dice la Biblia: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús aquí le está diciendo a Nicodemo, escuche bien, le está haciendo mención de un texto que ya se lo voy a leer, de Números capítulo 21, donde registra esa historia. Y se supone que Nicodemo, escudriñador de la Torá, de los escritos de Moisés, se supone que debía de saberlo, y habían cosas que no entendía. Incluso la Biblia da detalles como esto: Nicodemo fue a donde estaba Jesús de noche, aparte. La Biblia no dice por qué fue a esa hora de la noche, pero es fácil interpretarla por el contexto de cómo se dan las cosas y cómo era la reputación que tenían que guardar los rabinos de ese entonces, los principales de la sinagoga. Les gustaba mucho manejar la apariencia, se cubrían mucho del qué dirán. Entonces, para evitar confrontaciones, va Jesús de noche, y cuando Jesús lo vio, lo primero que le dice es: Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo, esa palabra a él le voló la cabeza. Dice, pero ¿cómo así? ¿A qué se refiere esto? Y le hace una pregunta que parece muy ingenua, porque él dice, ¿cómo así, Jesús? O sea, ¿tengo que volver a entrar en el vientre de mi madre y nacer? Como quien dice, yo ya soy un viejo, ¿cómo hago? O sea, Jesús le dice, no, Nicodemo, es que lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, ¿cuántos años tienes, por así decirlo? Yo tengo 70, o sea, lo que es nacido de la carne, ya tiene sus 70 años. Pero el que es nacido del Espíritu es un nuevo nacimiento. O sea, le voy a dar un ejemplo. Yo tengo 57 años, yo ya nací en la carne, pero conocí a Cristo como mi Salvador hace 38 años. Entonces yo tengo el nacimiento de la carne y el nacimiento en el Espíritu, cuando recibí a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Esto es para aquellos que apenas están comenzando a entender este principio. Entonces, cuando Jesús se encuentra con él y Nicodemo, bueno, yo le invito a que lea todo el capítulo de Juan 3 para que usted entienda cómo se dio la historia. Y ahí es donde Jesús le dice a Nicodemo, y él debía de haber sabido perfectamente esto cuando le dijo, mira Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ya Jesús comienza a explicarle, y ahí donde sigue leyendo el texto que tanto conocemos de Juan 3:16. Se lo voy a leer como involucrando el nombre de Nicodemo aquí. Nicodemo, como si Jesús le estuviera diciendo, Nicodemo, porque de tal manera te amó Dios, Nicodemo. Nicodemo, que ha dado a su Hijo unigénito, Nicodemo, para que tú creas en él, Nicodemo, y no te pierdas, mas tenga vida eterna. Nicodemo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, o sea que soy yo, para condenarte a ti, Nicodemo. Él vino para que seas salvo, y seas salvo por él. Pero Nicodemo, si tú no crees en él, Nicodemo, ya eres condenado, Nicodemo, porque no has creído en el unigénito Hijo de Dios, Nicodemo. Y esta es la condenación, Nicodemo, que la luz vino al mundo, Nicodemo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, Nicodemo, porque es que las obras que ellos hacían eran malas. Pero mira, Nicodemo, te digo, porque todo aquel que hace lo malo, Nicodemo, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, Nicodemo, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas, Nicodemo. Mas el que practica la verdad, Nicodemo, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Entendiste eso, Nicodemo?
O sea, yo le leí Juan 3:16 hasta el 21, involucrando el nombre de Nicodemo y involucrando en una manera figurada también su nombre, para que usted entienda en una manera tan clara como Jesús le está diciendo a Nicodemo, que es lo que todo ser humano tiene que ser. Entonces, cuando Jesús le cita a Nicodemo el texto, el texto que dijo, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así es necesario que se levante el Hijo de Dios. Ahora, ¿dónde sucedió eso? ¿Dónde lo registra la Biblia? Números capítulo 21 del 4 al 9. Miren lo que dice. Después partieron del monte de Hor camino del Mar Rojo para rodear la tierra en Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Moisés y contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordieran al pueblo, y murió mucho pueblo en Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. A este pasaje de Deuteronomio 21, del versículo 4 y 9, a ese pasaje se refería cuando Jesús tuvo el diálogo con Nicodemo, cuando le cita el libro de Números y le dice: mira, Moisés escribió acerca de mí, él, así como Dios le ordenó que levantara una serpiente en el desierto para que todo el que fuera mordido por esa serpiente mirara allá, iba a ser sano, iba a vivir. De igual manera, el Hijo del Hombre es necesario que sea levantado de igualmente, para que todo aquel que sea mordido por Satanás en alguna área mire a Jesús, aleluya, y pueda tener vida eterna y pueda ser sano. Yo te invito a que medites en esta palabra, y mañana, si Dios lo permite, yo te comparto la explicación, porque hay mucho que decir en Números capítulo 21. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Gracias por ser tan claro para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.